Vamos a establecer unos tips que nos van a servir para poder argumentar adecuadamente. Para ello, vamos a apoyarnos en el doctor Juan Pablo Izaza Gutiérrez, abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Castilla en España, DEA en Filosofía del Derecho, máster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante y especialista universitario en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante también, entre otros. Eh, el doctor nos ofrece 10 consejos para argumentar de una manera adecuada. Me parecen elementos interesantes para compartirlos con ustedes, que nos pueden, si vale la pena, establecer unas reglas mínimas de argumentación que nos permitirán ahondar o acercarnos a una adecuada argumentación sin importar nuestro ámbito laboral o profesional. Pensemos que cuando vamos a argumentar es porque vamos a sustentar una idea. Y para empezar a sustentar nuestras ideas, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Estar bien preparados. De estar bien preparados. ¿Okay? De manera tal que cuando llegue el momento de argumentar, cuando salga esa inspiración de la argumentación, esa habilidad dialéctica, nos tome preparados, que conozcamos a fondo del asunto que vamos a hablar. No podemos argumentar con palabras en el aire, debemos argumentar con elementos que nos permitan sustentar adecuadamente la información que vamos a proveer. Usted no puede argumentar bien si no conoce el detalle, si no conoce la información. Usted no puede elevar un argumento de su puesto de trabajo si usted no conoce todos los procesos que lo envuelven. Usted no puede hablar del apoyo de un cliente si usted no conoce el procedimiento o el caso del cliente. Entonces es importante que usted tenga en cuenta que esos elementos de argumentación deben construirse desde el saber, desde el conocer del aspecto profundo que requiere el tema. Es importante tener claro el contexto del cual yo voy a argumentar. No es lo mismo establecer un argumento en una conferencia que un argumento en una mesa redonda, que un argumento en un focus group. ¿Okay? Es importante tener claro en dónde y para quién va el argumento. ¿Okay? De esa manera, el debate que se genere por la presentación de su argumento deberá tener los elementos y las bases suficientes para que se pueda, si vale la pena decirlo de esa manera, defender ante cualquier otra persona. Aquí el asunto no es realizar una exposición oral o escrita exhaustiva, no. Debemos ser claros, debemos ser con una información razonable, que genere inquietudes frente al ampliar la información, no sobre el no entenderla. Es importante que el argumento me genere es inquietud para ampliar la información, ¿so? Y no inquietud porque no la entendí. Y que de alguna manera ese argumento me permita abrir camino para persuadir a otra persona. Cuando digo persuadir en los mejores términos, es decir, hacerle ver a quien lee o escuche mis argumentos que mi argumentación es tan sólida, está tan bien armada, que no da lugar a discusión. No piense que argumentar es escribir muchas veces lo mismo, ¿no? Ni expresar con muchas palabras lo mismo, ni escribir tanto escribir o decir tanto que cuando lo puede hacer de manera más corta. En la medida que usted amplía su discusión, en la medida que usted amplía los términos que está utilizando, pueden llegar a generar la posibilidad de cometer errores. Y cuando eso sucede, el riesgo en el que se cae es
que la persona, el oyente, el receptor del mensaje no entienda, lo aburra y que usted cometa errores dentro de ese ejercicio. Cuando usted entra dentro de un argumento, en un debate racional, por ponerlo de esa manera, porque el debate puede ser escrito, puede ser oral, tratar de escribir para imponerme no siempre es el mejor camino. Una de las cosas más inteligentes que usted puede hacer es escuchar al otro, establecer los argumentos del otro. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo escucho al otro, ¿sí?, puedo armar mejor mi argumentación. Ahora bien, mi argumento debe ser tan diáfano y transparente, como le he repetido anteriormente, que la persona o las personas que están escuchando o leyendo su mensaje lo interpreten tal cual usted lo quiera hacer entender. A usted le habrá pasado momentos en el que usted dijo o inclusive escuchó algo, ¿sí? Y cuando usted hace un reclamo o usted envía un mensaje, etcétera, la persona al otro lado puede llegar a decirle, yo no quise decir eso, yo no dije eso, y al contrario le puede pasar a usted. Usted puede argumentar algo, puede dar un mensaje que está mal escrito, que está mal argumentado, que está mal estructurado, y esto puede ocasionar que cuando se retroalimente, usted termine diciendo, yo no dije eso. ¿Sí es lo importante? Había un sabio por ahí que decía, hay que pensar antes que hablar, hay que pensar antes que escribir. Cuando usted lea algo, asegúrese que lo entendió. Cuando usted escriba para otro, léalo en voz alta y asegúrese que eso que usted está leyendo y la forma en que lo está leyendo es como lo quiere interpretar. Y aquí, en ese ejercicio del cómo usted lo está leyendo, entra de manera importante la puntuación, los signos que usted utilice. Porque si usted coloca mal una coma, coloca mal un punto, un signo, etcétera, puede cambiar la idea de todo lo que usted quiere realizar. Entonces, importante que cuando estemos con otra persona, entiendan ellos el mensaje que estamos transmitiendo. Es claro que jamás usted podrá continuar en una discusión, en un debate escrito u oral, cuando la persona se propone a la persona que va a recibir su información, prepara una muralla que hace que de alguna u otra manera usted pueda llegar a generar también un ejercicio de tosudez, de terquedad, de querer imponer su argumento. Vuelvo a reiterar, escrito o oral. Entonces hay que prepararnos. La semántica que utilicemos, la gramática como la estemos organizando y armando, es muy importante que este ejercicio genere una cohesión entre los elementos del mensaje, de forma tal que el mismo, mi argumento, mi mensaje, mi información, logre persuadir o logre aclarar, porque no solamente es ir detrás de la persuasión de otras personas, es decir, de persuadir a través de mi mensaje, sino también de aclarar, ¿sí? Y es importante. Pensaría yo que las cosas más elementales y sencillas que pueden haber y bonitas, es que si usted está cometiendo un error al momento de argumentar una idea y esta no es clara, lo interesante y pienso que lo mágico de la comunicación es que la otra persona se lo haga ver,
se lo haga saber. Eso quiere decir, desde mi humilde perspectiva, que si la otra persona le hace preguntas es porque usted va por buen camino. Si le hace preguntas sobre lo que usted está esforzándose en comunicar, quiere decir que usted va por buen camino. ¿Qué tiene que hacer? Como el artesano, perfilar, ir definiendo aquello que toca quitar. ¿Okay? Y es importante ir construyendo. Es importante atender lo que la otra persona me responde y entiende, para que de esa manera el mensaje que creo se construya, se vaya construyendo pieza a pieza. Es importante entender que la argumentación, como sentido de comunicación, toca los sentimientos. Y por eso es muy relevante entender que hay cosas que puedo estar escribiendo que puede afectar el sentir de otros. Recuerden que los signos son símbolos que no se ven, ¿sí? Pero que sí se escuchan cuando estoy hablando. Recuerden que cuando los escribo, cuando los he colocado en un texto, debo ponerme en el sentir de la otra persona que lo va a leer y poder interpretar lo que ese símbolo, ese signo podría llegar a significar. Es importante que dentro de los argumentos evitemos utilizar palabras de moda o palabras que dan cierto estatus. No son necesarias. Recuerden que lo importante no es lo que se dice y las razones que pueden acompañar lo que se dice. Aquí la calidad y la fortaleza de esas razones son responsabilidad exclusiva de quien argumenta. La forma, recuerden eso siempre, recuerde que es la responsabilidad de quien genera el mensaje, que este mensaje llegue bien, que este mensaje se entienda. Existen la tendencia en algunos espacios culturales de irse en lo que se conoce por las ramas. Dado que esto de irse por las ramas puede generar desviación de la idea. Debemos centrarnos en nuestro objetivo. Y es por eso que debemos evitar los errores y aprender de lo que vayamos haciendo a través de nuestra profesión o oficio, ¿sí? A través de lo que sucede el día a día, a través de lo que sucede en nuestro medio. Aprendamos a reconocer esos errores marcados, frecuentes. Aprendamos a reconocer lo que a veces culturalmente en el medio es repetitivo y que genera molestias, y que genera enredos, y que genera errores. Aprendamos a reconocer. Bien decía alguna vez un guía, si sigues haciendo más de lo mismo, recibirás más de lo mismo. Si sigues haciendo los mismos errores, recibirás más reprimendas, recibirás más correcciones. Si sigues argumentando mal, tus mensajes seguirán siendo incoherentes. Entonces es importante entender qué sucede para que yo pueda escribir, colocar, hablar de manera adecuada. Cada persona tiene su estilo propio, cada persona se esfuerza en encontrar un estilo propio, pero es importante encontrar ese estilo y luego usted empiece a elaborar ese estilo, empiece a darle forma a ese estilo, ¿vale? De forma tal que cuando usted llegue a esos ejercicios argumentativos, usted tenga fácilmente al leer 3 palabras o escuchar 2 frases, automáticamente diga, lo dijo tal, lo escribió tal persona. Porque usted genera su estilo. Es como su firma, es un rasgo personal.
Entonces es importante que estemos organizados mentalmente, ¿sí? Y es posible que estemos preparados para que otra persona con sus argumentos pueda hacer que los nuestros definitivamente no sean los elementos o contengan los elementos adecuados para poder continuar con un proceso de comunicación asertivo. El desacuerdo, cuando argumentamos oral o por escrito, es un elemento que se debate, del cual por lo general no hay una regla de oro. Lo que sí debemos tener clarísimo es que siempre debemos prepararnos cuando estemos argumentando, cuando estemos escribiendo, cuando estemos hablando. Recordemos todo el contexto en el que se puede mover un argumento, un contexto cultural, un contexto social, un contexto religioso, un contexto político. Y hacia allá tenemos que preparar adecuadamente nuestros argumentos. Porque cada persona, cada ser humano, busca establecer sus propios puntos de vista. En algunos espacios, los puntos de vista, entre comillas, lo imponen otros, pero cada ser humano tiene su propio criterio. Y es importante que nos coloquemos en esa posición. Y por eso es supremamente relevante que lo que comuniquemos esté bajo unos estándares que permita llevar adecuadamente la información. No nos enredemos con palabras demasiado técnicas o que de alguna otra manera sobran dentro del ejercicio. Coloquemos adecuadamente la puntuación en los momentos y sitios que son. Eso nos ayuda, por ejemplo, en una lectura, establecer una comprensión de la misma. Por lo tanto, es supremamente importante que usted se prepare diariamente para poder escribir y argumentar de forma adecuada. Un argumento, un elemento argumentativo, no siempre va en contra de alguien. No, va en la preparación de lo que hagamos. Va en la sustentación de lo que hacemos. Eso implica que nosotros debemos hacer frente y tener la responsabilidad de lo que estamos escribiendo, de lo que estamos haciendo. Consulten permanentemente. Hoy por hoy existen muchas lecturas y muchos sitios web. Si tiene dudas gramaticales, consúltelas. Si tiene dudas de ortografía, consúltelas. Si usted no tiene claro aquellos elementos que hacen parte en la construcción y preparación de sus textos o de sus discusiones orales, prepárese, hágalo con tiempo. Se dará cuenta que en la medida que usted lo hace, que usted se prepara, va a poder pensar más rápido, pensar mejor y definitivamente argumentar de forma adecuada. Existen muchos libros y sitios web, consúltelos. Existen especialistas en lingüística, consúltelos. Vuelvo a reiterar, recuerden lo que les dije en algún momento. Si usted cree que tiene todo bajo control, es porque va atrasado. Vamos avanzando, argumentemos, consultemos, revisemos.